Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Facultad de Física. La idea de tener hoy esta charla es porque hoy, no lo habréis visto en el telediario porque no ha salido, es la entrega de los premios Nobel, ¿vale? En el aula magna de la Academia Sueca de Ciencias. Entre ellos, pues, se entrega el Premio Nobel de Física a los físicos, a James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz, por sus aportaciones al campo de la cosmología y los exoplanetas. Entonces, hay una tradición no escrita en la facultad de, coincidiendo o no, más o menos 2 meses con la otorgación del Nobel, es hacer una charla sobre el Premio Nobel por un especialista o por un experto en la temática. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de que en esta facultad contamos con un especialista en el tema de cosmología y exoplanetas, que es José Oñorbe. Es profesor del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de nuestra facultad y actualmente disfruta de un contrato de captación de talento Beatriz Galindo, digamos unas becas, se llama beca, pero realmente es un contrato, para atraer a investigadores que están, digamos, dispersos fuera de España, traerlos y nuclear áreas de investigación en sus temas de expertise, de experiencia y digamos, de gran bagaje. Es el caso de José, que estudió, hizo su tesis doctoral en el grupo de astrofísica de la Universidad Autónoma de Madrid, hizo estancias postdoctorales en la Universidad de California, Irvine, con una beca Fulbright, y en el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, en Alemania. Y ha sido investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Edimburgo, donde renunció a su plaza para venirse aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues el programa ha funcionado bien, pues hemos atraído talento de primera categoría. Sus líneas de investigación tratan sobre la formación y evolución de galaxias, la estructura a gran escala y la cosmología. Y su especialidad en el enfoque computacional de la gran cantidad de datos que se tienen de todos los observatorios astronómicos, en hacer, digamos, modelos que permitan dar explicaciones a problemas que no están bien resueltos en relación a la cosmología o a la astrofísica en general. Bueno, pues nadie mejor que él nos puede explicar lo que han hecho estos señores merecedores del Nobel. Lo que tengo que hacer es agradecerles porque tras un mes desde su incorporación, apenas un mes, bueno, pues lo hemos atracado aquí para que nos venga a dar una charla. Así que un gran aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Claro, para mí es un placer hablar de astrofísica y más aún del Premio Nobel de este año. Para los que estén un poco despistados, el Premio Nobel, como ha dicho Antonio, es concedido por la Real Academia de Ciencias. El Premio Nobel en Física es concedido por la Real Academia de las Ciencias Sueca y está financiado por la Fundación de Alfred Nobel, que fue el inventor de la dinamita y dejó una gran cantidad de dinero para mantener esta fundación. Y a los premiados se les entrega esta medalla, que por un reverso está Alfred Nobel, por el otro tenéis a la naturaleza con un velo cubierta y la ciencia le está descubriendo el velo, y normalmente el nombre del premiado se escribe en esa placa. Y este año, para complicarnos un poquito la cosa, la Academia ha decidido dividir el Premio Nobel a la mitad, concediéndole una mitad a Michel Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento del primer exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar, y a Jim Peebles por el descubrimientos teóricos en la cosmología, en física cosmológica, ¿vale? Son dos áreas totalmente distintas y muy alejadas, obviamente son astrofísica, pero muy alejadas entre sí. Pero lo que voy a intentar contaros en la charla de hoy es un poquito a cada uno de esos temas, qué es lo que hicieron estos científicos para merecer hoy el Premio Nobel y cuál ha sido su impacto en sus campos. Y primero vamos a empezar por lo más pequeñito y luego nos vamos a ir a lo más grande. Así que vamos a empezar con los planetas. Michel Mayor y Didier Queloz
Aquí tenéis una foto bastante reciente de ambos. Básicamente fueron los primeros en descubrir un planeta orbitando una estrella tipo solar y por tanto a partir de ahí hay un boom en la ciencia exoplanetaria que hoy básicamente continúa y tiene pinta de que va a continuar por las próximas décadas. Así que primero os cuento un poquito de ellos. Michel Mayor y Didier Queloz, ambos son suizos. Michel nació en 1942 y soy profesor emérito de la Universidad de Ginebra, pero ha estado allí toda su carrera. Y durante su carrera se especializó en el desarrollo de espectrofotómetros o espectógrafos, que básicamente son esos instrumentos para medir espectros de estrellas o galaxias que básicamente se ponen en los telescopios para poder obtener espectros de estrellas. Y Didier Queloz, también nacido en Suiza, fue estudiante de doctorado de Michel en la universidad, es hoy profesor en la Universidad de Cambridge. Y cuando empieza toda la historia que os voy a contar de su descubrimiento, Didier Queloz estaba haciendo el doctorado con Michel. Pero antes de irnos a exactamente lo que hicieron, os tengo que explicar unas cosillas para que entendáis la dificultad de las medidas que estos científicos intentaron tomar, y para ello os tengo que contar qué es un espectro de una estrella, ¿no? Y por tanto qué es un espectrofotómetro, ¿vale? Y para explicarlo, aquí os he puesto una idea muy simple. Si tenemos un objeto denso y caliente que emite luz, y puede ser el hilo incandescente de una bombilla, esta luz, si la hacemos pasar por un prisma, la luz se descompone en distintas frecuencias. Tenemos un espectro en el que hemos descompuesto nuestra luz de distintas frecuencias en una serie de frecuencias que van desde la más pequeña a la más grande. En este caso os he puesto solo el espectro de la luz visible, pero obviamente también tenemos luz infrarroja, luz en el ultravioleta, o sea, abarca todo el espectro de luz. La idea del espectro de una estrella viene la idea de si interponemos un gas por ejemplo, de hidrógeno frío en medio de nuestro emisor de luz y el prisma. Si observamos el espectro que detectaremos en nuestro espectrofotómetro, observaremos unas líneas de absorción muy características que vienen asociadas a los niveles de energía de excitación permitidos por el átomo correspondiente, en este caso el de hidrógeno. Pero obviamente distintos átomos y distintas moléculas tienen distintas líneas de absorción características, y gracias a este tipo de observaciones podemos intentar deducir cuál es la composición de las estrellas estudiando sus espectros, ¿no? Obviamente, en realidad, lo que nosotros tenemos en una estrella es, en vez de esa lamparita y un poco de gas frío, es que tenemos un núcleo denso y caliente que emite luz y que atraviesa la atmósfera de la estrella, que es un gas más frío, que nosotros esa luz luego la descomponemos en nuestro espectrofotómetro y la analizamos. Obviamente, en los espectros de galaxias no hay solo 4 líneas, sino que se pueden observar desde 4.000 a 6.000 líneas características de distintos elementos, distintas excitaciones de distintos átomos, ¿vale? La siguiente idea que tenéis que tener es que el espectro característico asociado a los átomos que os he contado solo vale si la velocidad relativa entre el emisor de la onda y el receptor es cero, ¿vale? Esto se conoce como el efecto Doppler. Si esa velocidad no es cero, hay un cambio de frecuencia de la frecuencia de la onda entre el emisor y el receptor, que viene dado básicamente por esta formulita, y no os preocupéis que esta es la única formulita que os he puesto en la charla, ¿vale? Esto es el cambio de frecuencia, es este delta F, viene multiplicado por una constante, es igual al cambio a la diferencia de velocidad entre el receptor y el emisor dividido por la frecuencia inicial. ¿Vale? Este es el mismo efecto. Este efecto Doppler es el que seguro que os han contado muchas veces, el efecto de cuando un tren suena
la sirena y pasa a toda velocidad a vuestro lado, que veis la frecuencia de la sirena cambia conforme se está alejando y conforme se está alejando. Es la misma tecnología que usan los radares de la policía para medir la velocidad de vuestros coches. Se usan básicamente en todo. Y obviamente también afecta al espectro que nosotros medimos en la estrella, porque hay que tener en cuenta los movimientos relativos entre nosotros y la estrella, ¿vale? Si la estrella está en reposo, tendremos las líneas de absorción de referencia y básicamente todas las líneas de hidrógeno, carbono, las distintas líneas de excitación caerán en la frecuencia que nosotros esperamos y podemos deducir cuál es la abundancia de los distintos elementos y las distintas especies. Sin embargo, si el objeto se está acercando, las líneas sufren un corrimiento al azul, se conoce como un corrimiento al azul. Como veis, se desplazan, en este caso, hacia si las velocidades son negativas, se desplazan a frecuencias más pequeñas. Y el corrimiento al rojo, obviamente, si las velocidades son más grandes, nos movemos a frecuencias más grandes y veis que las mismas líneas se mueven a frecuencias distintas. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Entonces, obviamente este efecto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, cuando observamos desde la Tierra cualquier estrella en cualquier dirección, lo primero que vamos a tener que sustraer es el efecto de la Tierra estando rotando, el hecho de que la Tierra se esté moviendo alrededor del Sol y cualquier movimiento del Sol que pueda afectar en relación a la estrella que estamos midiendo, ¿no? O sea que eso es la primera cosa que tenemos que quitar. Obviamente eso es relativamente fácil porque ese efecto va a aparecer en todas las estrellas que observemos. Sin embargo, en el caso de los planetas, lo que Michel y Didier querían hacer era una medida muchísimo más sutil y más precisa que esto, y es el hecho de que cuando la idea que tenemos no sé cuál es ahora mismo, si os digo que el planeta, ese azul, está orbitando esa estrella, probablemente pensaréis que el planeta está rotando en una elipse o en una circunferencia en torno a esas estrellas. Pero en realidad la solución al problema de órbita de los dos cuerpos lo que nos dice es que en realidad ambos cuerpos, tanto la estrella como el planeta, lo que están es orbitando alrededor del centro de masas del sistema. ¿Vale? Obviamente en el caso del Sol y planetas pequeños, el centro de masas del sistema solar está dentro del Sol, creo que son como un 30% del radio solar, con lo cual este efecto es muy pequeño. Pero la idea, lo que están intentando medir Didier y Michel es básicamente el movimiento que puede sufrir una estrella si tiene orbitando un planeta lo suficientemente masivo alrededor suyo, ¿vale? Para eso lo que van a intentar utilizar es el efecto Doppler. Si nosotros, por ejemplo, observamos, nosotros estamos en la Tierra y vamos a observar esta estrella que tiene un planeta orbitando. Si lo observamos en esta posición, la velocidad relativa entre la estrella y la Tierra, quitando obviamente las velocidades que os he dicho que tenemos que corregir de los movimientos de la Tierra, la velocidad va a ser cero y por lo tanto no habría ningún efecto Doppler, porque toda la velocidad para característica de esta estrella se está moviendo justo hacia la derecha, ¿vale? Y nosotros, al tomar un espectro en la línea de visión, solo somos sensibles a la velocidad en la línea de visión, ¿vale? Con lo cual, en este caso, no hay ningún componente en la línea de visión con la Tierra, con lo cual la diferencia de velocidad es cero, no hay ningún efecto Doppler. Sin embargo, cuando la estrella está aquí, justo tenemos la velocidad, se va a estar alejando, ¿no? En la diferencia y por tanto tenemos un corrimiento al rojo. Otra vez, cuando esté ahí, la velocidad va a ser cero, no hay ninguna velocidad en la línea de visión, con lo cual no hay efecto Doppler. Y al haber una diferencia de velocidad negativa, lo que vamos a tener es un corrimiento al azul.
Así que lo que queremos observar es en el espectro de nuestra estrella, es tomando medidas regulares, cuanto más tiempo mejor, es intentar observar esta oscilación en el espectro, que tiene que estar sincronizada con la órbita del planeta que esté orbitando nuestra estrella. ¿Vale? Hay una dificultad más que hacía que el campo, digamos, fuera, bueno, que las medidas fueran más difíciles, que obviamente en el caso que os he puesto he asumido que la inclinación de la órbita que estamos observando entre la estrella del planeta y la Tierra es justo de 90 grados y por tanto el efecto Doppler es máximo. Si estamos observando una estrella que justo básicamente su movimiento orbital es en un ángulo cero con la Tierra, no vamos a observar nada y por tanto, por muy grande que sea el planeta y por mucho efecto que tenga sobre la estrella, como no tenemos ninguna medida a lo largo de la línea de visión, no vamos a poder observar nada, ¿no? Con lo cual tenemos esta otra limitación en la que la geometría del problema obviamente va a limitar cuántos datos podemos extraer de la solución que encontremos, y en general la idea es que lo que vamos a poder constreñir es la masa multiplicado por el seno del ángulo que forme el plano de inclinación de la órbita con la línea de visión. ¿Vale? Bueno, y entonces, una vez dicho esto, volvemos con nuestros científicos y nos ponemos en el campo de la astrofísica. En aquella época ni siquiera se atrevían a llamarse físicos exoplanetarios o astrofísicos exoplanetarios. Básicamente la gente que se dedicaba a la búsqueda de estos sistemas se catalogaba como astrofísicos de objetos subestelares. En el año 93 se había conseguido encontrar por primera vez las primeras estrellas enanas marrones, que básicamente son las estrellas menos masivas que pueden formarse. Y entonces, digamos que utilizando esta técnica básicamente esta misma técnica exacta, pero en vez de un planeta y una estrella, básicamente usando estrellas binarias, se habían encontrado esas estrellas enanas marrones, pero que son normalmente de varias decenas de veces la masa de Júpiter. Entonces, en 1995, básicamente la comunidad astrofísica no estaba muy interesada en la búsqueda del planeta. Había pequeños grupos que llevaban tiempo intentando buscar estos planetas, pero con bastante poco éxito. La principal dificultad que había es que los modelos, o la principal razón por la que la comunidad no estaba muy excitada con este tema, ni había mucho esfuerzo, ni digamos monetario ni técnico en esta búsqueda, es que los modelos se basaban en el único sistema planetario que conocíamos, que era el Sol, y en los modelos de aquel entonces el poder encontrar planetas muy masivos, muy cercanos a una estrella, era algo muy, muy, muy difícil y muy difícil de justificar. Y obviamente estos eran los casos que más favorecían las observaciones, con lo cual, si ya de por sí era difícil y los modelos esperaban que este tipo de planetas o este tipo de sistemas no iban a existir, pues la gente no estaba muy, muy excitada respecto a eso. El otro, obviamente, era un reto técnico, por entonces el efecto, por ejemplo, de Júpiter, el efecto de Júpiter en el Sol, si intentáramos observar o detectar Júpiter desde una estrella muy, muy, muy lejana, necesitaríamos un espectrofotómetro que nos diera una precisión de probablemente unos pocos metros por segundo, ¿vale? Para poder detectar esta diferencia de 13 metros por segundo que observaron, que es la que se observa, ¿no? Y para que os hagáis una idea, Michel, que era un especialista en este tipo de instrumentos,
El instrumento previo que había desarrollado y que había puesto en funcionamiento tenía una precisión de 1 kilómetro por segundo, la velocidad. ¿Vale? En 1995 ya existían unos pocos instrumentos con estas precisiones, pero obviamente, como esto no era un campo, digamos, muy interesante para la comunidad, esos instrumentos punteros se estaban usando para otras cosas. Y bueno, algunos grupos llevaban intentando usar algunas técnicas para intentar detectar estos planetas, pero no habían sido capaces, y el único caso previo al descubrimiento del planeta que ha valido el Nobel fue en 1992, alrededor, fue digamos el primer exoplaneta descubierto, pero estaba orbitando alrededor de un púlsar, con lo cual el origen era un planeta masivo, pero el origen del planeta, bueno, podía venir de la explosión de una supernova que luego da lugar al pulsar, con lo cual, digamos que para el concepto de planetas formados como el sistema que conocemos, nuestro sistema solar, no era muy interesante. Se tenía como un caso, pues bueno, muy exótico, pero poco más. Entonces, bueno, el grupo de Michel desarrolla justo entre el 90 y el 94 desarrolla un nuevo espectrofotómetro al que llaman el ODI, que permite una precisión de 13 metros por segundo, ¿vale? La precisión es parecida a la precisión que tienen otros espectrofotómetros que se están usando en el campo, incluso un poco peor, pero comparado con otros estudios que se han hecho de este tipo de medidas para estrellas, permite ver estrellas mucho más distantes y por tanto poder observar muchas más estrellas de las que se habían observado antes, ¿vale? Entonces, este espectógrafo o espectrofotómetro lo pone en el Observatorio de la Alta Provencia, que está en el sur de Francia, con un espejo de 1,93 metros, que para la época ni siquiera era lo más avanzado que había, ya había espejos de 3 y 5 metros, y inicia junto con Didier Queloz una campaña de observación sistemática de 142 estrellas. Y cada pocos días van tomando observaciones de todas ellas y acumulando datos. Y al cabo de unos meses, en noviembre de 1995, Michel y Didier publican en Nature su paper en el que básicamente afirman que han descubierto el primer planeta extrasolar orbitando una estrella solar. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué nadie lo había encontrado antes, ¿no? Y ellos fueron los primeros? Obviamente ya os he contado que esto les permitió seguir estrellas que no se habían seguido hasta entonces, pero además dio la casualidad de que la estrella 51 Pegasi, que es donde encontraron este planeta, resultó ser un candidato ideal. Básicamente encontraron un planeta que era con una masa de básicamente la mitad de Júpiter, que orbitaba alrededor de la estrella en un periodo de 5 días, con lo cual en muy pocos meses ya habían conseguido muchos datos, muy cerca, ¿vale?, del Sol. La Tierra orbita alrededor del Sol a una unidad astronómica, y este planeta está orbitando a 0.05, o sea que muy cerca, y además con una excentricidad que es básicamente como de elíptica o circular es la órbita del planeta, muy baja, lo que indica básicamente un movimiento prácticamente circular, ¿vale? Y entonces observaron este movimiento pendular, ¿vale? O si fijáis, esta es la velocidad radial, que es la que medimos a lo largo de la línea de visión, y esto es como varía con el ángulo, o sea, con el periodo de la órbita. Y obviamente estos son los datos de muchos meses agrupados todos juntos para básicamente hacer un ajuste a todos estos parámetros. Pero básicamente lo que se encontraron fue con un planeta perfecto para este tipo de medida. Y luego además tuvieron otra ventaja, es que
básicamente los límites que pusieron a la masa permitían casi sin ningún género de duda excluir la posibilidad de que este planeta fuera una nana marrón. Con lo cual, digamos, ellos fueron los primeros en los que en un artículo dijeron: esto es un planeta, no es ni un objeto subestelar, ni puede ser una estrella marrón, no, esto es un planeta seguro. Obviamente, para eso, además, usaron muchos otros datos que se tenían de esta estrella y recopilaron observaciones que se habían de esta estrella de los últimos 20 años para medir distintos posibles efectos que podía tener, pues efectos en la atmósfera de la estrella. Fueron excluyendo uno detrás de otro hasta dejar básicamente sin ningún lugar a dudas el hecho de que este era un planeta muy, 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 muy pequeño. Para los interesados en básicamente mirar las estrellas en el cielo, he estado echando un ojo y hoy los que queráis podéis intentar ver 51 Pegasi esta noche. Es un poquito, pero en teoría es visible con el ojo, dependiendo de cuánta contaminación lumínica haya por aquí. Pero si miráis hacia el oeste, justo hacia arriba, ¿vale? Junto a Alfa Pegasi y Beta Pegasi, que son la segunda y la tercera estrellas más brillantes de la constelación de Pegaso, justo en medio tenéis 51 Pegasi. Obviamente el planeta es imposible verlo a simple vista, pero la estrella sí que se ve perfectamente con el simple ojo. Y ahí es donde está el primer planeta que descubrimos. Y quizá lo que no fueron muy conscientes, o yo creo que ni siquiera en la comunidad era muy consciente, fue el impacto que tuvo este descubrimiento, no solo en la comunidad científica, porque obviamente fue un poco un choque encontrar estos planetas masivos tan cerca de una estrella. Este planeta no había modelos que lo explicaran, pero el principal impacto que tuvo fue el eco que tuvo este descubrimiento en el público. Y obviamente la noticia corrió como la pólvora, salió en todas las noticias, los periódicos, y enseguida se tuvo claro que era un tema que interesaba al público y un tema en el que había que invertir. Y básicamente solo este descubrimiento fue el origen de multitud de programas de búsqueda de exoplanetas, desde unos pocos grupos pequeños a ya esfuerzos de cientos de millones de euros. ¿Vale? Y esta es la evolución que ha tenido el número de planetas que se han ido descubriendo con el paso de los años. Hoy esto la saqué el otro día, hay una página donde en Exoplanet Archive podéis cotillear todos estos datos y son todo públicos. Podéis hacer gráficas chulas si queréis. Básicamente aquí veis cómo se han ido descubriendo planetas en los últimos años. Hoy que lo he mirado, a fecha de hoy, conocemos 4.324 planetas fuera de nuestro sistema solar. Y sabemos que, desde luego, no son raros en absoluto. No sabemos ni siquiera, desde luego, ni los masivos ni los poco masivos. Y todavía tenemos millones por descubrir. Este gran salto que veis en 2014 y 2017 es el satélite Kepler, que fue un esfuerzo de varios miles de millones de euros tanto de la NASA como de la ESA, con el objetivo básicamente solo de encontrar planetas. Kepler usaba un método distinto. Originalmente el método que os he descrito es el de la velocidad radial, la velocidad en la línea de visión. Técnicamente ese era el primero al que pudimos llegar a nivel, digamos, técnico. Pero después el método que está siendo más efectivo es el método de los tránsitos. Básicamente es cuando un planeta pasa por delante de una estrella, el brillo de la estrella disminuye, o bueno, cambia, según orbita el planeta en torno a la estrella, el brillo de la estrella puede variar, y estudiando ese efecto de cambio de brillo podemos intentar detectar las propiedades de los planetas que pasan delante de la estrella. Obviamente para eso se ha requerido desarrollar instrumentos muchísimo más precisos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, para detectar, si quisiéramos detectar la Tierra
cuando pasa por delante del Sol, el efecto creo que es de 0,008% sobre la luminosidad del Sol. Ahora mismo, con los últimos instrumentos, estamos detectando planetas que tienen una variación de la luminosidad de la estrella entre el 0,5 y el 1%. Obviamente, conforme vamos desarrollando mejores instrumentos, podemos ver más y más planetas. Para que os hagáis una idea, este es un dibujo obviamente esquemático de lo que es la Vía Láctea, ¿vale? Aquí es donde estamos nosotros, y este circulito blanco, que no llega ni a unos pocos cientos de miles de años, de hecho está un poco más grande de lo que realmente es el círculo donde de momento hemos podido mirar y buscar planetas. Nos queda, digamos, toda la galaxia por mirar, y ni siquiera dentro de este círculo hemos podido mirar y descubrir todos los planetas de todos los tamaños, porque obviamente ya los más pequeños son mucho más difíciles de encontrar, ¿no? Así que todavía quedan millones seguro por descubrir, y obviamente esto es solo nuestra galaxia. Hay billones de galaxias en el universo, con lo cual sabemos que no va a ser por planetas, desde luego. Y bueno, la exoplanetología hoy es básicamente la caracterización astrofísica de los planetas. Es lo que intentamos. Usando distintos métodos podemos medir masas, radios, órbitas, y constreñir las propiedades de los planetas en cuanto a su densidad, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que os he puesto, usando el mismo archivo, he puesto la masa del planeta frente al periodo, es decir, cuántos días tarda en dar la vuelta a la estrella. Como veis, los planetas que más podemos observar son los más masivos, porque esos son los más fáciles, así que ahora mismo nuestras observaciones están sesgadas hacia los planetas más masivos. Y aquí abajo, por ejemplo, combinando distintas mediciones sistemas de medición, podemos obtener medidas de la masa y el radio de los planetas, que nos dan una estimación de la densidad. Y por ejemplo, aquí tenéis líneas que establecen la composición de los planetas. Obviamente no es precisa, pero sí que podemos saber que masas en torno a esta línea son bastante densas y tienen que estar compuestas mayormente de hierro. Y en cambio, planetas que están más arriba de esta línea tienen que estar compuestos o tienen que tener un componente importante de agua, ¿vale? Y obviamente el santo grial hoy por hoy de la exoplanetología, y una de las razones por la que es una de las ramas de la astrofísica con mayor financiación, es la búsqueda de planetas habitables. A día de hoy también he echado un ojo y hay 55 planetas de esos 4.400. Tenemos 55 que se consideran habitables. Habitables tienen que cumplir una serie, depende del grupo al que preguntes, pero tienen que cumplir una serie de características. No solo básicamente recibir una radiación específica estar a la distancia apropiada para la radiación que emite la estrella, de tal forma que reciben la radiación suficiente para mantener vida. Pero no solo eso, también hay una serie de requerimientos de composición, y de esos 55 hay 20 que son, digamos, de un tamaño y masa parecido a la Tierra, ¿vale? Y obviamente el futuro de la exoplanetología, y hacia donde van dedicados los esfuerzos, es, por un lado, hay varios esfuerzos ya proyectados de varios satélites. Por ejemplo, TESS y Plato. TESS ya está tomando datos, que espera encontrar 20.000 planetas para 2020, y Plato, que se va a lanzar en el 2026 y espera observar 1 millón de estrellas, es decir, ampliar muchísimo más el círculo ese que os he enseñado de la Vía Láctea, e ir muchísimo más profundo. Pero obviamente el siguiente paso en el que se están ahora haciendo grandes esfuerzos teóricos es proyectando para los futuros telescopios de James Webb y los telescopios terrestres de 30 metros, y es para la caracterización química de estos planetas, es decir, para tomar los primeros espectros directos de estos planetas y poder hacer una caracterización química exacta, poder decir
exactamente la composición de los planetas y obviamente intentar buscar biomarcadores. Y eso, por ejemplo, es ahora mismo una de las áreas en las que hay muchísimo desarrollo, es intentar, a partir de las observaciones de la atmósfera terrestre, intentar buscar los mejores biomarcadores, cuáles son las mejores moléculas, esas líneas de absorción en los espectros que os contaba, cuáles son las líneas características de qué moléculas son las mejores que nos pueden decir que puede que haya vida en ese planeta. ¿Vale? Y ese es el futuro. El siguiente paso lo voy a dejar ahí porque obviamente luego si queréis me podéis preguntar lo que queráis de exoplanetas, pero para no enrollarme mucho voy a pasarme a la otra parte, a la otra mitad del premio Nobel, a Jim Peebles, y lo que la gente, yo que trabajo en cosmología, llamamos la fundación de la cosmología moderna. ¿Vale? Obviamente este tema no tiene nada que ver con lo que hemos hablado de exoplanetas, pero aún así es muy, muy, muy interesante, vais a ver. De Jim Peebles sí que he encontrado una foto antigua, os la pongo aquí. Este es él básicamente recién graduado en la universidad. Básicamente se gradúa en la Universidad de Manitoba y se va a Princeton a hacer el doctorado bajo la supervisión de Robert Dicke, con el que finaliza el doctorado en 1962, pero se queda a trabajar con el grupo. Y en 1965, que como vais a ver ahora va a ser un momento crucial para la historia de la cosmología, primero, antes de contaros, os quiero decir cuál es la situación de la cosmología, para que os hagáis una idea de qué era lo que Jim estaba haciendo en ese momento y en qué es lo que se trabajaba en cosmología. Prácticamente el único dato observacional que en ese momento era el que movía toda la física cosmológica y todos los intentos de hacer modelos cosmológicos era el hecho de intentar explicar la expansión del universo. ¿Vale? La expansión del universo, para los que no estén, había sido descubierta por Edwin Hubble en 1920 y ya en 1965 era un hecho observacional irrefutable y se habían tomado muchísimas más medidas. Y la idea, que está muy relacionada con el efecto Doppler que os he contado antes, es cuando empezamos a observar objetos que están ya muy muy lejos, es decir, no las estrellas que tenemos cerca, sino galaxias más lejanas y cuásares, objetos que podemos ver muy 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 lejos. Independientemente de dónde miremos, todos los objetos que vemos que han sufrido un corrimiento al rojo. Es decir, vemos que se están alejando de nosotros. ¿Vale? Sus espectros se han movido hacia el rojo, independientemente de dónde miremos, se están alejando. Y obviamente, para explicar este fenómeno tenías dos opciones: o bien decías que, bueno, pues somos el centro del universo y todos se está alejando de nosotros, pero bueno, eso ya en 1920 sabemos que ese tipo de cosas no suelen funcionar muy bien en física, así que se habían intentado buscar modelos algo más sofisticados y en el auxilio, digamos, de estos modelos obviamente vino la relatividad de Einstein, ¿no? En 1960-65 existían varios modelos cosmológicos que intentaban explicar la expansión del universo, pero los dos principales era el modelo de estado estacionario, que básicamente decía que el universo sencillamente se iba expandiendo continuamente y se había ido expandiendo no había un inicio ni un final, sino que se iba añadiendo materia conforme el tiempo iba pasando, es decir, necesitaba ir añadiendo materia. Y la otra opción, o la otra gran opción, había otros modelos más secundarios, era el concepto de Big Bang, que había sido desarrollado por Alfred y Gamow, más inicialmente en el contexto de explicar la abundancia de materiales que observamos en las estrellas. ¿Vale? El problema de la física cosmológica en los años 60 es que no había mucha esperanza de cómo seguir adelante. No se tenía
no había más datos con los que jugar, no había más observaciones con las que poder testar los modelos, y la sensación que se tenía de la cosmología, desde el punto de vista, yo creo, tanto de la astrofísica como de la física teórica, era que era un campo un poco filosófico y no muy preciso, ¿vale? Y en esta situación, el grupo de Dick se decidió a trabajar muy activamente en una de las predicciones del modelo del Big Bang. Y esa predicción es la recombinación y la radiación de fondo de microondas. La razón, os lo voy a decir ya, por la que Dick se decide a trabajar en esto, él no era su background teórico no era cosmológico. Él durante la guerra había trabajado en detectores de ondas, bueno, en detectores y emisores de ondas de distintos tipos, pero especialmente en microondas, y de hecho es inventor de muchos de los avances técnicos que permitieron que tanto de emisores como detectores de ondas en el rango de las microondas tuvieran muchísima mejor capacidad, ¿no? Y él en 1940 y pocos había estado tomando medidas de fondos de microondas, porque él estaba desarrollando esos instrumentos, y a raíz de eso había entrado en contacto un poco con estas predicciones del modelo, y se había interesado por él. Entonces, bueno, ¿qué es exactamente la recombinación y la radiación de fondo de microondas? Pues en el contexto del Big Bang, digamos que todo empieza el universo es muy caliente y muy denso, y empieza a expandirse. Antes de lo que se llama el fenómeno de recombinación, la densidad y la temperatura es lo suficientemente alta como para mantener todos los átomos que hay en el universo ionizados. Es decir, todos los electrones se encuentran libres, el medio es muy denso, y obviamente al estar todos los electrones libres, la sección eficaz entre los fotones y los electrones es muy alta, y por tanto los fotones, la luz que se mueve en el universo antes de la recombinación, se mueve muy poquito, su recorrido libre medio es muy poquito, y por eso se dice que el medio es opaco, ¿no? El universo era opaco a la luz, los fotones, en cuanto eran emitidos, eran absorbidos al poco de moverse un poquito en el universo, y volvían a ser emitidos en otra dirección y volvían a ser absorbidos. Y este efecto hacía que además creaba un equilibrio térmico entre todas las partículas, ¿no? Justo antes, se puede calcular, y de hecho ni siquiera Dick no fue el grupo de Dick no fue el primero, otros teóricos fueron antes. Se puede calcular el momento en el que aproximadamente se espera que justo la densidad y la temperatura del universo bajen lo suficiente como para que los electrones y los protones se combinen y formen los átomos de hidrógeno, ¿vale? Y eso es aproximadamente unos 380.000 años después del Big Bang. En ese momento, al combinarse los electrones con los protones, formando el átomo de hidrógeno, los fotones ya no se encuentran con electrones libres en el camino y empiezan a viajar libremente por el universo, con lo cual, a partir de ahí se produce lo que se conoce como fondo de microondas, y se conoce como fondo de microondas porque si tú tomas las longitudes de ondas de los fotones, es decir, la temperatura aproximada que tenía el universo, y la extrapolas a hoy en día, las frecuencias correspondientes a los fotones a la temperatura a la que estaba el universo 380.000 años después del Big Bang, corresponden hoy en día a una longitud de onda que está en el rango del microondas.
Con lo cual, una de las predicciones básicas o fundamentales que tenía el modelo del Big Bang era la existencia de este fondo de microondas que se esperaba que tenía que estar en torno a los 10 grados Kelvin, ¿vale? Y por tanto en un rango de frecuencias correspondiente a los microondas. Y si acaso resaltar, ¿no?, el hecho de eso, de que había algunos modelos que hacían predicciones y por tanto este grupo, digamos que bueno, como yo tengo unos detectores que probablemente son mejores que cualquiera de los que se han construido últimamente, me voy a poner a intentar detectarlo y o bien encontrarlo o bien, digamos, decir que este modelo no puede existir porque yo no he encontrado ningún fondo, ¿no? Y básicamente Dick lo que hace es distribuir el trabajo a Rowley Wilkinson, les dice, bueno, vosotros vais a construir el experimento, ellos han trabajado con él en el campo de los detectores de ondas de microondas, y Peebles, que tenía un background mucho más teórico, le dice, bueno, tú vete calculando las predicciones teóricas más exactas del modelo, básicamente reproduce los cálculos que ha hecho esta otra gente e intenta avanzar más en qué predicciones puede haber o qué podemos averiguar con este fondo de microondas si lo encontramos. Y casualidades de la vida, Peebles obviamente empieza a hacer sus cálculos y empieza a dar charlas. No se sabe muy bien, porque depende un poco de a quién leas, si fue que alguien escuchó a Peebles dar una charla o fue uno de los referís de uno de los artículos de Peebles, pero el caso es que hay una persona de la comunidad científica, oye hablar de lo que están haciendo el grupo de Dick y a la par se encuentra con que hay unos ingenieros que trabajan para Bell Labs que están preguntando a todo el mundo, están intentando obtener los mejores receptores de microondas posibles, y hay un fondo que no se consiguen quitar y que no saben qué está pasando en sus antenas, pero no consiguen quitarlo y lo detectan, miren hacia dónde miren, han limpiado, han desmontado la antena, la han vuelto a montar 20 veces y no saben qué es. Y están preguntando a todo el mundo qué puede ser, ¿no? Y contactan con distintos institutos. Esta persona, que bien era el referido en uno de los artículos o bien está en una charla, les dice a los ingenieros, Pencias y Wilson, oye, pues hay un grupo en Princeton que justo está desarrollando detectores en ese sentido, y hay un chaval, Jim Peebles, que tiene todo un marco teórico hecho de por qué tendría que haber un fondo de microondas y cuáles son sus características y cuáles. Y Pencias y Wilson contactan con el grupo de Dick. Inmediatamente el grupo de Dick se da cuenta que lo que han detectado Pencias y Wilson es el fondo de microondas que ellos estaban intentando detectar y construir el instrumento. Básicamente se dan cuenta que alguien se les ha adelantado. Y en 1965 publican un artículo, Pencias y Wilson, en el que básicamente muestran la detección de este fondo de microondas, que es isótropo, es decir, que se mide, básicamente detectan una temperatura de en torno a 2.73 Kelvin en cualquier dirección a la que apunte su detector, es decir, es igual en todas las direcciones, independientemente de dónde mida, ¿vale? Y acompañando al artículo en la misma revista y obviamente con un acuerdo previo entre los dos grupos, el grupo de Dick publica el artículo en el que da la interpretación cosmológica, la parte teórica al fondo de radiación de microondas. Este hecho, bueno, como sabéis, la detección del fondo de microondas fue premio Nobel en 1978. Quizá debía haber sido cuando le dieron el premio Nobel a Peebles y a otros cosmólogos que participaron en el desarrollo de esto, pero también en ese año se partió por la mitad el premio Nobel, así que es un poco difícil.
La contribución de Peebles, sin embargo, no es, obviamente, este artículo es muy importante, pero ellos no fueron los primeros en encontrar que existía este fondo de microondas. Hay una serie de desarrollos originales en este artículo que lo hacen bastante importante dentro del campo, pero por lo que realmente se premia a Peebles es por el trabajo posterior. Peebles no se paró solo aquí, sino que dijo, bueno, ahora básicamente siguió con la idea que Dick le había dicho, oye, ¿qué más podemos hacer con este fondo? ¿Qué se te ocurre poder hacer? Y la pregunta que él se planteó es si básicamente vemos que estamos midiendo que la radiación del fondo de microondas es isótropa, es decir, es homogénea en todas direcciones, y eso nos está diciendo, por tanto, que el universo era muy homogéneo hace miles, básicamente 380.000 millones de años después del Big Bang. ¿Cómo puede ser que algo que era tan homogéneo hoy en día sea algo tan inhomogéneo, en el sentido de que vemos grandes condensaciones de gas que forman estrellas, pequeñas zonas donde hay galaxias, otras zonas donde básicamente hay vacíos, densidades muy bajas? O sea, ¿cómo compaginar esta idea de universo tan homogéneo hace mucho tiempo con la idea de un universo tan inhomogéneo hoy en día? Y Peebles y Zeldovich, de forma independiente en la República Socialista Soviética, son los dos que establecen el concepto de formación de estructura en el universo. Zeldovich probablemente se merecería también este premio Nobel, pero falleció hace ya bastantes años. Pues la idea fundamental es que en ese campo homogéneo primordial tienen que existir fluctuaciones pequeñísimas de densidad que con el tiempo y obviamente la gravedad, con la actuación de la gravedad, tienen que dar lugar a inhomogeneidades que dan lugar a las estrellas y a las galaxias y a los cúmulos de galaxias. Y esas fluctuaciones de densidad tienen que poder verse como fluctuaciones en la temperatura, tienen que poder verse como fluctuaciones en el campo de fondo de microondas. Con lo cual, con este artículo y el trabajo de Zeldovich, que si os fijáis fue básicamente a la par que el otro artículo con el descubrimiento, Peebles inicia lo que fue la carrera, una de las científicas de la astrofísica más, yo creo que ha sido más exitosa de los últimos 30 años, que ha sido la búsqueda y medición de las fluctuaciones del fondo de microondas. Obviamente al principio la parte fundamental en la que Peebles juega un gran papel es en el desarrollo matemático de todo, correcto, ¿no? de todas las herramientas que se van a usar durante los siguientes 20 años para predecir cómo tienen que ser esas fluctuaciones en función a los distintos modelos cosmológicos. Entonces, una de las primeras cosas bueno, hay varios trabajos, voy a destacar 2 o 3 que han sido muy importantes en el campo, básicamente entre el 1965 y el 85. Uno de ellos, que él inicia, es la metodología para el estudio de las propiedades estadísticas. Es decir, una vez que las midamos y que veamos que están, ¿cómo vamos a cuantificarlas, ¿no? Y para ello, él usa lo que se conoce como espectro de potencias. Esta básicamente, si queréis haceros una idea de lo que esto representa una escala espacial, ¿vale? Un tamaño, y esto es cuánta es la correlación a esa escala concreta. En este gráfico en concreto, cuanto más a la izquierda, la escala es más grande, cuanto más a la derecha, la escala es más pequeña. Para este modelo concreto, se espera que contenía una serie de, obviamente, muy concreta de cantidad de energía en materia, cantidad de energía en bariones, qué cantidad de energía hay en
en la constante cosmológica. Pibes ya calcula una predicción muy específica para la correlación que tenemos que observar si conseguimos medir esas fluctuaciones. Y veis que hay una serie de picos de máximos y mínimos, y la relación entre esos máximos y mínimos de correlación y cómo se mueve en este campo es lo que nos va a permitir determinar la cosmología, el modelo cosmológico en el que vivimos. Obviamente, a partir de la metodología que introduce Pibes, muchísimos otros grupos se lanzan a hacer cálculos en el mismo sentido. Estos son cálculos hechos ya relativamente más recientemente usando computadores, pero la idea fundamental es que dependiendo de la cantidad de energía que haya en distintos estados, pues aquí tenéis energía oscura, la curvatura, o los bariones, o la materia, la curva, esa correlación, ¿vale?, va a tener una forma muy concreta, ¿vale? Si podemos medir estas correlaciones, vamos a poder constreñir de forma muy precisa cuáles son los parámetros de nuestro modelo cosmológico. Más cosas. Por ejemplo, ya en 1980, cuando había habido ya varios esfuerzos observacionales y todavía no se conseguían medir las fluctuaciones de temperatura en el fondo de microondas, Pibes fue uno de los que primero sugirió el uso de materia oscura fría. Sí, bueno, el primero que sugirió el uso de materia oscura fría en el contexto del fondo de microondas, eso seguro, y predijo que si la materia fría era la dominante, las fluctuaciones tenían que ser de en torno a 5 por 10 a la menos 6. Es decir, ¿os acordáis? El fondo de microondas es 2.73 Kelvin. Luego, si queremos medir las fluctuaciones, tenemos que hacer tenemos que hacer instrumentos que sean lo suficientemente precisos como para que nos permitan medir 0,000001 Kelvin. ¿Vale? Obviamente también, ya unos años más tarde, también sugirió la posibilidad de observar la energía oscura en el fondo de microondas. Y a lo largo de todos estos años hubo un esfuerzo brutal por parte de la comunidad científica, no solo en grupos y personas trabajando, desarrollando instrumentos, sino también un esfuerzo económico. Se desarrollaron multitud de instrumentos. Finalmente, en 1992, el satélite COBE, que fue premio Nobel en 2006, detecta las fluctuaciones de fondo de microondas, aunque todavía no puede hacer una cuantización muy precisa, no tiene suficientes datos para hacer este espectro de potencias. Poco después vendrían varios globos como Boomerang o Máxima, pero digamos que los dos esfuerzos principales de los últimos años han sido los satélites WMAP y Planck. Planck acaba de sacar básicamente el año pasado sus final release, la último output de datos del catálogo que ha hecho de fluctuaciones. Este es el mapa que tenemos hoy, a día de hoy, de las fluctuaciones de temperatura en el fondo de microondas. Es decir, lo que hemos hecho es coger esa temperatura de 2.7295 y quedarnos solo con la fluctuación que vemos en cada punto del cielo, depende de hacia dónde apuntamos, ¿no? Este mapa lo que nos enseña es básicamente una proyección de todo el cielo. Y como veis, hay zonas más calientes y zonas más frías. Y con esto se puede hacer el espectro de potencias, que veis el gráfico a la izquierda, con muchísima precisión. Y esa línea verde que veis es el mejor ajuste que se obtiene para un modelo de 6 parámetros, que son básicamente los 6 parámetros básicos del que se entiende como el modelo de concordancia del Big Bang. Y podéis verlos, aquí están muy pequeñitos, pero nos permiten obtener una precisión en estos parámetros de menos del 1%. O sea, de básicamente
estábamos en 1960 y la visión que se tenía de la cosmología era una ciencia un poco especulativa, filosófica, y en 30 años, gracias al trabajo de Peebles y de otros muchos cosmólogos, se consigue pasar a lo que se conoce como cosmología, hoy se habla de cosmología de precisión. ¿Vale? Es una de las ramas, yo creo, de la física en la que los instrumentos necesarios para tener este nivel de precisión y con ese nivel de detalle son increíbles. Y bueno, un par de apuntes ya más antes de acabar. Hay otra cosa, ¿no?, que obviamente a Peebles tampoco se le escapó, que no he mencionado, porque tampoco creo que el trabajo más fundamental es con el fondo de microondas, pero obviamente si el origen de la estructura a gran escala que nosotros, ¿no?, de todas las estructuras que nosotros observamos, galaxias y cúmulos, se debe a las fluctuaciones primordiales que observamos en el fondo de microondas, las propiedades estadísticas que midamos para las galaxias tienen que tener algo en común con las propiedades estadísticas del fondo de microondas, ¿no? Y bueno, Peebles ha participado y ha contribuido, sobre todo en la parte teórica de cómo analizar estos datos, en la realización de muchos catálogos. Este, por ejemplo, es uno de los catálogos más grandes que hay hasta la fecha, que es el Sloan Digital Sky Survey. Es un catálogo en el que lo que se hizo fue hacer imágenes fotométricas de galaxias y luego hacer espectros simultáneos de la mayor parte de las galaxias que había en cada imagen a la vez, o sea, espectros simultáneos de cientos de galaxias, para poder obtener unas pocas líneas espectrales y poder establecer con suficiente precisión la distancia. Una vez que se tiene la distancia, tenemos la masa de las galaxias, se puede determinar la masa de las galaxias, se puede determinar la distancia, podemos hacer una función de correlación análoga, ¿no?, a la densidad, a las fluctuaciones de densidad que hemos hecho del fondo de microondas. Y figura que os pongo aquí a la izquierda es otra vez la misma idea del espectro de potencias. Aquí tenéis una escala y aquí tenéis las fluctuaciones de densidad, pero en esta figura lo que se ha pintado todo junto es primero las expectativas del fondo de microondas en rojo y luego las medidas que se han tomado con distintos trazadores de materia en el universo más cercano, ¿vale? Y esos son las galaxias. Aquí veis en negro las galaxias, el azul está la abundancia de cúmulos, el rosa hay lentes gravitacionales y el verde es gas intergaláctico, que hay distintas medidas que se pueden hacer del gas intergaláctico. Y como veis, uno de los éxitos del modelo es que el modelo es la línea azul. Obviamente el modelo es el mejor ajuste al fondo de microondas, pero coincide de forma bastante significativamente buena con las medidas que hemos observado de la estructura de la materia a mucho más bajo o mucho más cercana, es decir, a un tiempo mucho más tardío. Y bueno, la cosmología, obviamente, mañana siguen surgiendo varias grandes y pequeñas preguntas, siguen existiendo problemas por responder y hay una nueva generación de instrumentos y predicciones teóricas para usar, digamos, las nuevas medidas que se están desarrollando ahora mismo. Todavía no sabemos qué es la materia oscura, todavía no sabemos qué es la energía oscura. Hay ciertas tensiones entre las medidas que se hacen en el universo temprano, es decir, las medidas del fondo de microondas y ciertas medidas que se hacen de las mismas constantes, pero usando otras distribución de materia más cercana. Queremos estudiar muchísimo mejor cómo son las propiedades estadísticas
las perturbaciones primordiales, porque eso nos puede dar una idea de cómo son las condiciones iniciales, si hubo inflación, no hubo inflación, y muchas otras cosas más. Y bueno, aquí hay tres proyectos, cada uno de ellos implica varios miles o por lo menos cientos de millones de euros y miles de científicos, de astrofísicos y técnicos trabajando, que intentan atacar varios de estos problemas, a tanto ya mismo como DESI, como en unos pocos años, como el satélite Euclid. Y ya con esto lo dejo, solo os dejo el mensaje el mensaje que os deberíais, o que espero que os llevéis hoy, básicamente que tanto Michel como Didier como Jim trabajaron, básicamente escogieron un tema y se pusieron a trabajar en ese tema de forma muy intensa y hasta el final, y obviamente para eso hace falta tener bastante valor y bastante convencimiento, porque puedes estar trabajando en algo que al final resulta no ser verdad. Pero en este caso el trabajo de estos tres científicos dio su fruto y obviamente recogen hoy el premio Nobel. Así que muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, encantado de contestar. Muchas gracias, José, por la charla. ¿Hay preguntas aquí? A mí es que me ha llamado la atención cuando ha comentado que a la cosmología se le solía comparar incluso con la filosofía. Entonces me preguntaba, ¿cuál sería una definición técnica de lo que es la cosmología? Hoy por hoy la cosmología estudia el origen y evolución del universo. Vale. Yo creo que eso siempre ha sido así. Quizá ahora creo que la diferencia es que hoy a día de hoy hay muchos más datos observacionales y predicciones teóricas que permiten que ese estudio sea un estudio científico y que se puedan plantear teorías y desechar modelos y que nuevos modelos surjan y reemplacen a los viejos, pero con datos. Vale, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta sobre la materia oscura. Entonces, Sí. valga por delante mis disculpas porque yo soy profano en la materia, entonces lo que te voy a preguntar guarda relación con lo que he leído en libros de divulgación. Por lo que tengo entendido, la materia oscura es el mecanismo que se propone para explicar por qué las galaxias giran a una velocidad demasiado elevada y sin embargo no se descomponen. Es decir, se propone la existencia de una materia que no vemos, hay más materia de la que vemos, y esa atracción gravitatoria adicional es la que es responsable de que la galaxia no se descomponga. Y se invierten enormes cantidades de dinero en buscar candidatos de esa materia oscura, como las partículas WIMPs, que se supone que llenan todo el universo, pero que casualmente en nuestro sistema solar no parece que no, que es aquello a lo que podemos alcanzar a ver, parece que ahí casualmente no existen, ¿no? Mi pregunta es, seguro que hay grupos de investigación proponiendo alternativas, como por ejemplo que la gravedad a escala de supercúmulo galáctico no funciona igual que a nuestra escala, igual que a la escala cuántica tampoco funciona, ¿no? Entonces, mi pregunta es, lo que vemos en la prensa son los experimentos dedicados a la búsqueda de estas partículas exóticas, pero no leemos nada acerca de gente trabajando en otras teorías, como por ejemplo modificaciones de la gravedad a esa escala, ¿no? En el ámbito de los cosmólogos, ¿qué seriedad se le otorga a esos grupos que investigan otras alternativas, como por ejemplo que la gravedad no funciona igual a escalas enormes? Vale.
voy por partes. ¿Vale? Primero, es cierto que la idea de materia oscura surge primero para explicar la falta de materia, es decir, la falta de masa gravitatoria en sistemas cerrados, en galaxias, como he mencionado, y en cúmulos. Pero hoy por hoy hay otras muchas medidas que indican la presencia de la materia oscura. Y, por ejemplo, una de ellas son los picos del fondo de microondas, que es una medida totalmente independiente y que no tiene nada que ver con ninguna observación, digamos, a nivel de astrofísica, digamos, dinámica de galaxias o dinámica de cúmulos, ¿no? Aparte de esa hay otras muchas más. Entonces, eso por un lado, hay una serie de observaciones que validan la teoría de la materia oscura. Creo que a gran escala, y yo creo que tanto Jim Peebles como yo creo la mayor parte de los cosmólogos, a gran escala los cosmólogos piensan, voy a decir, no me voy a incluir, pero pensamos que es muy difícil encontrar un modelo que no incluya la materia oscura, que permita explicar todo este rango de observaciones a gran escala. ¿Vale? Porque el tema es, no estamos ya hablando solo de la rotación de galaxias, estamos hablando de medidas a escalas de muchos megaparsecs, ¿vale? Y entonces, para eso, la relación de picos del fondo de microondas es irrefutable en ese sentido, ¿vale? Entonces, por ahí es difícil encontrar una teoría que a un cosmólogo, que como cosmólogo nos valga, porque en general las teorías que modifican la gravedad suelen ser a nivel local y a pequeña escala, es decir, suelen ser modificaciones a la gravedad a escala menor que 1 megaparsec o cientos de kiloparsec, que es básicamente cuando calculamos la dinámica de cúmulos y la dinámica de galaxias. En esas escalas el problema es que también entra la física de bariones, ¿no? Llega un momento en que estas aproximaciones que estamos haciendo sencillamente usando la gravedad se vuelven más complicadas porque además entra la física de bariones. Entonces el plantear una teoría que cambia la gravedad a escalas de cientos de kiloparsec, bien, pero no me está dando una solución al problema, por ejemplo, para explicar el fenómeno del fondo de microondas. Entonces, el problema, digamos, de todas estas, vamos a decir, otras teorías de momento, es que no son capaces de explicar todas las observaciones. Y, sobre todo, la del fondo de microondas quizás sea una de las más complicadas. Hay obviamente teorías que intentan hacerlo, pero normalmente unas intentan eso, pero están como separadas. Yo creo que la visión de hoy por hoy de los cosmólogos es que tenemos el grado de la teoría tiene tal precisión que obviamente tiene que haber algo por encima, ¿no? Hay gravedad cuántica, hay muchas cosas que tiene que haber modelo por encima, pero la sensación que hay en la comunidad es que esto tiene que ser una teoría efectiva. Da igual lo que encontremos, sea algo que cambie, tiene que ser algo que se parezca mucho a tener una constante cosmológica y a tener una componente de materia oscura. Y bueno, dentro de la comunidad sí que están teniendo, sobre todo la gente que está proponiendo modelos alternativos de gravedad, creo que está teniendo bastante eco, y hay temas, sobre todo a la hora de explicar dinámicas, distintas observaciones de dinámica de galaxias. De hecho, puede que sean incluso más exitosos que el modelo estándar para algunas cosas. Entonces, bueno, tienen eco, pero hasta que no hay un modelo hasta que alguien ofrezca un modelo que intente explicarlo todo a la vez, porque ahora mismo tenemos uno que explica todo
Entonces, para sustituirlo por otro, queremos algo que nos valga para todo. A mí me ha surgido una curiosidad cuando ha explicado el método de Major y Kellogg para medir la masa y los periodos y tal. Bueno, el periodo está claro. Y es que ellos están constreñidos a... o sea, ellos no pueden medir el seno del ángulo que forma la órbita con la línea de observación. No, ellos de primeras lo que... Eso está claro, vamos, porque lo ha explicado muy bien, lo he entendido perfectamente. La pregunta es si se está trabajando o hay alguna posibilidad para medir ese ángulo. De hecho, una cosa que usan en el paper, o sea, en ese mismo artículo, como argumento a favor de que ese ángulo tiene que ser bajo, es que de momento, para eso obviamente te tienes que basar en modelos de formación de planetas. El eje de rotación, si puedes medir la rotación de la estrella, cuál es el eje de rotación de la estrella, se espera que el sistema planetario rote siguiendo el mismo eje de rotación de la estrella. Entonces, si tú puedes medir de alguna forma cuál es el eje de rotación de la estrella y cuál es el ángulo que tú tienes con ese eje, y hay formas de hacerlo igual monitorizando la estrella con medidas muy constantes, puedes hacer el paso de decir, bueno, si yo estoy midiendo este ángulo, voy a asumir que los planetas tienen que estar orbitando en un plano parecido y por tanto puedo determinar ese ángulo. La otra forma es, sí, obviamente usando distintas técnicas de observación, por ejemplo, el método digamos, el eclipse, dependiendo de cómo sea la forma, te puede permitir definir exactamente cuál es la órbita y cuál es el plano de la órbita que está haciendo el planeta. Al final, normalmente en el momento que hay Normalmente lo que suele pasar en el campo hoy en día es que hay uno de los experimentos detecta un planeta y lo pone como candidato. Tiene que haber otro grupo que usando la misma técnica, otra técnica, confirme ese candidato. En ese momento el planeta ya se confirma y esos son los 4.400 que os he dicho. Luego hay un montón de candidatos Pero luego, una vez que hay un candidato confirmado, en general la gente que usa distintos métodos intenta medirlo usando distintos métodos. Una vez que ya sabes que ahí hay un planeta, digamos que es más fácil hacer los números y decir, bueno, voy a observar X tiempo para ver si usando otra técnica. Y normalmente son complementarias y te dan distinta información. Pero bueno, ya me he enrollado otra vez, pero vamos, sí, se puede medir el ángulo. Una pregunta porque al final he dicho una frase que, si lo he entendido bien, quiere decir, a partir de las observaciones experimentales de ahora, se está intentando entender el origen. Pero hay una cosa que a mí, como físico de esto, que no tengo ni idea de la cosmología, pero que se observa en el mundo real a nuestra escala de energía, es que el mundo no es mecánico. Y por tanto, las observaciones en equilibrio, y vamos a suponer que el sistema, se me habla de un espectro porque se está hablando de un sistema que está más o menos en equilibrio. La fórmula de las fluctuaciones gaussianas corresponde a una situación de equilibrio. Pero es que en una situación de equilibrio se alcanza cuando se han olvidado por completo las condiciones iniciales. No hay variedad enorme de condiciones iniciales y todas te llevan a la misma situación estacionaria. La termodinámica es el ejemplo más clásico y es el principio de que el estado de equilibrio, el estado de máxima entropía, parta de las condiciones iniciales en que parta. Incluso para un sistema aislado. Entonces, eso es lo que a mí me resulta extraño, que con las medidas de fluctuaciones de ahora se pueda llegar al origen. Bien, no, en realidad el equilibrio se pierde en el momento en que el universo se recombina. No, es que ese es cuando se alcanza el equilibrio. Ahí se alcanza el equilibrio, los fotones se disocian y a partir de ahí las fluctuaciones evolucionan
básicamente siguiendo una ecuación dinámica que básicamente a nivel local es pura y simple gravedad. Y eso es una evolución que a escala pequeña es altamente no lineal. Y de hecho, para hacer predicciones teóricas, sobre todo de lo que tenemos que observar hoy, es decir, de las galaxias, precisamente porque estas son evoluciones altamente no lineales, lo que se hace es usar simulaciones de n cuerpos o con gas. Y básicamente, de hecho, es la parte a la que yo me dedico, a hacer simulaciones que estudian la evolución de este sistema, que es altamente no lineal, a escala pequeña. Cuando hace simulaciones, aquí hemos hablado de fluctuaciones en la temperatura. Sí. En esas simulaciones que hace, ¿dónde entra la temperatura? Las fluctuaciones de temperatura, lo que te están, como son de 10 a la menos 6 Kelvin, entran en que tú tienes unas fluctuaciones de densidad que son pequeñísimas. Pero si tú evolucionas el sistema, las zonas que son un poquito más densas van a tender a ser más densas, sencillamente por gravedad, y las zonas menos densas van a ser un poquito menos densas. Entonces, la forma numérica, si quieres, de resolver el problema es primero evolucionar esas fluctuaciones de densidad en el régimen lineal, y eso se puede hacer con papel, básicamente papel y boli. Y en el momento en que esas fluctuaciones llegan a un nivel en el que la escala no lineal empieza a ser importante, es cuando coges las propiedades estadísticas de esas fluctuaciones, generas una generación aleatoria gaussiana de esas propiedades y las pones en tu simulación, pones las ecuaciones de evolución y lo dejas correr. O sea que en algún momento tienes que meter una componente probabilística. Sí, claro. El problema deja de ser completamente dinámico puro. Sí, en el momento, que estás, que estás haciendo una realización, sí, tienes que hacer una generación de esa propiedad estadística, sí. ¿Otras cuestiones? Sí, por allí. Muy bien entendido y tiene una interpretación física clara, pero si yo no estoy confundido, hay un patito feo, hay un rango de frecuencia que, digamos, el modelo el estándar CBM no explica, ¿no? Esta parte. El problema de esta parte, aquí es donde ahora hay un montón de varios experimentos y varios proyectos están intentando construir. El problema, esto de nuevo es escala, ¿vale? Y a la izquierda son escalas más grandes y a la derecha son escalas más pequeñas. Entonces, obviamente, para las escalas más pequeñas, ¿cuál es la correlación típica? Pues a 1 grado hay un montón de estadística, tenemos un montón de puntos a escala 1 grado. El problema cuando empezamos a irnos a escalas más y más grandes es que sencillamente tenemos solo una realización del universo y obviamente es muy difícil medir de forma precisa cuál es la correlación a escalas de 90 grados cuando lo único que tenemos es un cielo en el que poder observar, ¿no? Un fondo de microondas. Entonces, digamos que esta parte de aquí, que se está intentando solucionar por diversas formas, es sencillamente muestra la dificultad de medir la correlación estadística de, digamos, parches grandes en el mapa cuando tienes muy poquitos parches, ¿no? Al final esto lo que está haciendo es dividir tu mapa en cachitos, aquí muy pequeñitos y aquí muy grandes. En los pequeñitos tienes muchísimos datos hasta que obviamente ya no tienes resolución, que entonces ya no puedes hacer nada. Y aquí el problema que tienes es que no tienes datos. Y de hecho, aquí es donde se está intentando ahora ver porque podría indicar si hay cómo de gaussianas o a qué nivel de gaussianidad tienen las fluctuaciones iniciales. Sabemos que es muy alto, pero no es lo mismo. Distintos modelos predicen 100% y 99%.
y podría permitir. Entonces sí, esta parte es intrínsecamente más difícil y se intenta también usar catálogos, o sea, mediciones de distintos trazas de la materia, es decir, galaxias y cúmulos, para intentar constreñir esas escalas, pero pasa lo mismo. Para intentar constreñir esas escalas necesitas medir mucho cielo con muchos datos. Y eso obviamente requiere mejores instrumentos. Pero es el camino. O sea, la idea es... Básicamente lo que se está haciendo ahora se están construyendo instrumentos que están intentando medir este rango, que solo miden este rango de muy alta resolución, cachitos muy pequeños pero con muy alta resolución, y luego otros instrumentos que están intentando medir esta parte, que están, digamos, diseñados para intentar medir esa parte un poco mejor. Es una pequeña curiosidad también, que se dijo que el primer exoplaneta descubierto orbitaba un púlsar, ¿no? Sí. ¿Simplemente por una diferencia de masa o porque se habla de exotismo, pero es por alguna causa en concreto? ¿El que se le llame exoplaneta o el qué? El hecho de que fue el primero... En el caso del pulsar, presenta la ventaja, los pulsars, son estrellas de neutrones y tienen una periodicidad muy alta. Básicamente tenemos un flash tienen como unos jets de radio que la estrella va rotando y digamos que el flash de radio nos sacude la Tierra siguiendo la órbita que esté siguiendo la estrella, pero con una periodicidad muy continua y muy clara. Pero para que te hagas una idea, estamos hablando de milisegundos, o sea, rotan a unas velocidades increíbles. Entonces, el hecho de que los púlsares tengan esa propiedad, digamos que facilita el hecho de poder medir estas diferencias de velocidad radial. Es un poco complicado, pero digamos que permite, es mucho más fácil obtener las velocidades muy precisas en una estrella pulsar. Entonces eso permitió en el 1992 usar la técnica esta de velocidad radial con los púlsares, pero la comunidad lo vio como como un caso curioso, en el sentido de que no tenía nada que ver con un planeta en un púlsar con un planeta en una estrella normal. Pero es básicamente, si quieres luego lo podemos comentar, pero es básicamente hay unas propiedades del púlsares que puedes aprovechar para medir planetas orbitando con gran precisión. Gracias. ¿Alguna? Yo te quería preguntar una cosa has hablado de que todos los exoplanetas que se han descubierto hay aproximadamente unos 20 que tienen como las características que tiene la Tierra. Uh-huh. Obviamente eso depende mucho de la composición del planeta y tal, pero ¿cómo de importante es que la estrella que estén orbitando se parezca al Sol nuestro? ¿O depende de la distancia a la que estén, de cómo...? Los dos, como he dicho, distintos grupos ponen criterios más o menos estrictos, pero en general hay dos criterios. Uno es la composición, es decir, obviamente no tenemos espectros todavía de este tipo de planetas, pero podemos hacernos unas aproximaciones. Si tenemos las masas y los radios, podemos aproximar más o menos cuáles son sus densidades, y sabemos que si son gaseosos, pues no nos van a valer para nada, ¿no? Entonces tienen que tener un núcleo de hierro, de roca, y a ser posible pues que tengan algo de agua. De hecho, en el cuadro está un poco, pero en el cuadro que os he puesto, la Tierra, no sé si sale, pero básicamente la Tierra está la Tierra está como por aquí, está justo entre estas dos líneas, entre la línea de un planeta que sea todo hierro y un planeta que sea todo agua, ¿vale? Entonces básicamente normalmente de composición se le pide pues que esté en este más o menos rango de densidad. Y luego, en cuanto a la estrella en la que esté, lo que normalmente de momento
la mayoría de los grupos hacen, porque eso permite que haya un poco más de candidatos, es que sencillamente el nivel de radiación de la estrella en el planeta esté en unos rangos correctos para poder albergar vida. Es decir, que ni la estrella está mandando demasiada radiación como para achicharrar el planeta, ni radiación nociva en ultravioleta o lo que sea, ni que tampoco la radiación es lo suficientemente pequeña como que básicamente el planeta va a estar helado. Entonces lo que juegan no es ya con el tipo de estrella, ni siquiera, o sea, no es que exijan que haya una estrella solar, sino sencillamente que la radiación que emite esa estrella en función de la distancia a la que se ha encontrado el planeta sea la correcta, y hay como un rango básicamente de habitabilidad que es el que se considera correcto. Y obviamente distintos grupos pues juegan un poquito con cuánto es ese rango. Pero esa suele ser los dos criterios que se usan hoy en día. No hay ninguno más. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, yo tengo una en referencia a que, bueno, tanto la cosmología como la astrofísica en general, digamos, tiene su avance en base a observaciones que se hacen, observaciones y medidas. Entonces, en ese sentido, las plataformas tecnológicas, y se me viene a la mente, por ejemplo, el Hubble, se desarrolla el Hubble y entonces pues se abre una ventana a una obtención masiva de datos que, bueno, que todavía pues estamos disfrutando y muchos de ellos están por analizar. De todo lo que hay ahora mismo en construcción o en proyectos de construcción, ¿cuáles son las plataformas que más nos van a ayudar a avanzar en todo ese campo en el futuro próximo? Eso ya es más difícil. Hombre, claro. A mí, bueno, por el campo en el que en general, yo creo que obviamente los telescopios de 30 metros que están ya empezando a construirse y el James Webb, pues son las siguientes, creo, instrumentos que seguro que encuentran algo que no estamos esperando. Yo creo que va a ser, eso es básicamente, eso es casi seguro. Luego a nivel quizá más cercano, a mí hay un instrumento que me parece, bueno, no sé cómo es prometedor, pero lo he puesto ahí, es KA, lo que va a intentar son detectores de radio, que lo que van a intentar medir es la intensidad de el flip que hay de spin en la molécula de hidrógeno a 21 centímetros. Sí, bueno, sería. Y la idea es que, como os he contado, la recombinación pasa hace 380.000 millones de años. Ahí empieza a haber átomo neutro, ¿no? Hidrógeno neutro. El universo es básicamente hidrógeno neutro y helio neutro. Pero hay otros 300.000 años hasta que se forman, o según los modelos que tenemos hoy en día, hasta que se empiezan a formar las primeras estrellas y los primeros galaxias. En este rango de edad que se conoce como edad oscura, el universo básicamente era solo hidrógeno neutro y helio neutro. Y la idea es, con estos detectores de este fotón que se emite con el cambio de spin en la molécula de hidrógeno, detectar la abundancia de hidrógeno neutro en el universo justo en esta época de zonas oscuras. Digamos que es un nuevo trazador de materia, ¿no? Análogo pero que va a estar mucho más alto, o sea, mucho más cercano, digamos, al fondo de microondas. Presenta muchas ventajas porque no va a haber lo que conocemos como física de bariones, no tienes que preocuparte de la formación de estrellas y si hay supernovas y cosas así. El problema es que hoy por hoy, de momento, todavía hay muchísimo dinero invertido, estoy seguro que lo vamos a detectar, pero todavía no se ha conseguido detectar. Y es que ahí es, digamos, la siguiente generación de telescopios que va a intentar medirlo. Llegar a eso. Muy bien. Bueno, si no hay más cuestiones, pues agradecerte de nuevo que nos hayas esclarecido mucho esta temática tan interesante y muchas gracias por la charla. Vale, gracias.